Bendiciones, mis amados. Bonita tarde. Espero estén, amén, bendecidos y en victoria. Hoy en esta tarde me toca a mí compartir un pequeño mensaje de la palabra de Dios. Le quiero dar la gloria y la honra al Señor por las maravillas que hace en nuestras vidas. Amén. Pastor solicitó compartir la palabra y amén, todos en algún momento tenemos que compartirla y aquí estamos para bendecir aún nuestras propias vidas, también las de ustedes y todos los que puedan escuchar por medio de este audio. Amén. El mensaje es gracia sobre gracia y quiero compartir la manera como el Señor me levantó, cómo el Señor ha ido trabajando en medio de las luchas y de las pruebas, porque una persona que sale de tales pecados como homosexualidad o alcoholismo no es fácil para ninguno. Entonces el Señor creo que trabajó conmigo de una manera muy hermosa y es lo que quiero compartir esta tarde. Amén. El mensaje, gracia sobre gracia, lo vamos a basar en Juan 1:16. Si gustan acompañarme, voy a dar algunos versículos, varios, para que me acompañen. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a orar, mis amados, para que sea el Señor, el Espíritu Santo, dando la palabra a los corazones que requieren esta palabra, que sea sembrada y que podamos ponerla por obra para avanzar en el reino de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por tu maravilloso amor, por la gloria, Señor, revelada de tu Hijo en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias en esta tarde, Señor, por poder compartir, Señor, y me despojo en esta hora, Señor, de mi yo, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, edificando los corazones, Padre. Mi Dios, que esta palabra sea de ayuda, que sea de bendición en la vida de todo aquel que escucha, que pueda avanzar, como dije en un momento, en el reino de Dios a pasos agigantados, y que quites tú, mi Señor, todo peso de pecado, todo peso de remordimiento, todo peso de acusación en esta hora por medio de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos entender que ya lo hiciste todo en la cruz y solo nos resta creer y avanzar en fe. Toda la gloria y toda la honra para ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, les decía hace un momento que el Señor me levantó muy a pasos agigantados, a diferencia de algunos hermanos que pudieran estar batallando en sus vidas. Él me hizo entrar de una manera muy hermosa a la gracia. Y amén. El comentario de Matthew Henry acerca de este pasaje dice: gracia sobre gracia, un don tan grande y tan rico, tan inapreciable, la buena voluntad de Dios para con nosotros y la buena obra de Dios en nosotros.
Amén, tan grande que a veces no comprendemos, tan rico en misericordia, que la mente no alcanza a comprender. Amén, la gracia y la misericordia de Dios. El Señor me dio este mensaje para compartirlo de hace unos 3 meses aproximadamente, y yo solamente estaba esperando el llamado para compartirlo con ustedes con mucha alegría, mucho gozo en mi corazón. También quiero que leamos Romanos 8:12 al 15, mis amados. La palabra del versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Notemos en estos versículos, amén, que son regularmente tomados acerca del pecado, amén, y es una realidad. Pero quiero que nos enfoquemos que es por su espíritu que es que hacemos morir las obras de la carne. Nuestro esfuerzo es vano aquí, porque el Señor es el que proveyó nuestra salvación, y por lo tanto nuestro caminar en Él es por creer en Él. El versículo 15 dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Lo que quiero enfatizar es que a veces tenemos la ley por encima de la gracia. Nosotros mismos aún nos podemos poner cargas en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestra alma, cargas que no deberíamos tener, porque para eso el Señor pagó en la cruz, porque nosotros por gracia sois salvos. A veces queremos también poner cargas sobre los otros, sobre nuestros hermanos en Cristo. Y el Señor en su palabra dice que nosotros nos bastemos de su gracia. No he encontrado yo palabra alguna que diga que tengamos que hacer algo para merecer el reino de Dios o de los cielos. Estoy consciente que muchos aún batallan con cosas como el pecado y cosas emocionales que meramente no son pecados, sino es el mismo caminar en Cristo. Muchas veces los nuevos creyentes, por ejemplo, traemos unas cargas que aún el Señor no ha trabajado en nosotros. Pero el Señor, en su amor, en su misericordia, Él nos las va quitando una a una. Espero podamos ir entendiendo cómo meternos a la gracia, porque podemos compartir acerca del pecado. Pero ¿cómo vamos a compartir del pecado si no le vamos a decir al creyente cómo salir? ¿Cómo salir de ese pecado? ¿Cómo salir de ese peso que trae en su mente,
y en su corazón. Todo creyente nuevo ya reconoce el pecado en sí, porque el Espíritu Santo viene a trabajar en su corazón. Pero hay que decirle a ese nuevo creyente cómo salir, cómo ir librando las batallas en Cristo Jesús y enseñándole que no lo haga a sus fuerzas, sino que meramente sea Cristo libertándolo. Muchas veces el Señor nos va a quitar cargas y muchas veces nosotros tenemos que entregárselas, porque hay cosas que no entregamos. Habiendo dicho esto, quiero enfatizar que desde que llegué a Iglesia El Sembrador he entrado a la gracia de lleno y tenemos un pastor que nos enseña de la gracia. Cuando yo llegué nadie me hizo pasar una prueba si yo era de Dios o no era de Dios, sino que ellos discernieron en su espíritu que yo era hija de Dios. Pero a partir de ahí no me pusieron ninguna prueba, sino que me dijeron, nosotros necesitamos a alguien que esté en multimedia. Le dije, yo sé, pastor, hacer eso. Dice, pues nos ayudas. Y yo me quedé patinando, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque yo venía de una congregación donde tenías que pasar cierto tiempo para que te dieran un lugar. Y entonces le dije, sí, claro que sí. Aún dudando, yo dije, pues me va a poner a prueba, a ver si sé, a ver si no. Me tengo que esforzar, ahora sí, ¿no? Pero era la enseñanza que yo traía, la esclavitud que yo traía en mi mente. Amén, aún en mi corazón. Y entonces llego a la gracia y ya no caigo más. Y no digo en pecado, sino en desánimo. Porque ahí entro a la gracia por medio de nuestros líderes. Así es como funciona el reino de Dios. Por gracia. No tenemos que hacer nada. El Señor ya sabe lo que hay en nuestros corazones y hasta qué punto podemos dar nuestro servicio en la iglesia, servir. Pues no decimos en la iglesia, heme aquí, Señor. Pero cuando viene el pastor y te dice, ay, sí, siempre no. No, pues es que yo no. No, pues yo no puedo. No, es que a mí no me sale eso. Mis amados, esa directamente es desobediencia a Dios. Si nuestros pastores son líderes y son guiados por el Espíritu, ¿a quién estamos desobedeciendo? Caemos de su gracia. Amén. Y nos tardamos más en avanzar en el reino de Dios. Porque no discernimos que es el Espíritu de Dios el que está diciéndonos, ahora vas a hacer esto, ya es tiempo. Pero tú dices, pues yo no estoy preparado, pues yo estoy nervioso, pues yo estoy cansado de trabajar. Pero el Espíritu de Dios es el que nos fortalece, no nosotros mismos a nosotros. ¿Acaso no dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados? Vamos a leer Gálatas 3, 1, 5. Amén. Traigo muchos pasajes. Lo bueno es que es video para que pueda, amén, ponerle pausa, regresarlo y revisar la enseñanza que le estoy compartiendo. Gálatas 3, 1, 5 en Reina Valera. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros
como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las obras de la ley, todo aquello que queremos hacer a nuestras propias fuerzas o aquello que desistimos de desobedecer al Espíritu de Dios. Me encanta la traducción lenguaje actual, el versículo 3 del que acabamos de leer, dice, y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios. Dice esta versión, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Tantos sufrimientos para nada, aunque no creo que no haya servido de nada. Dios no les ha dado el Espíritu. Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Qué gran mensaje en esta traducción lenguaje actual. Comenzamos nuestra vida creyendo en nuestro Señor Jesucristo por fe. Pero durante nuestro caminar el enemigo quiere poner tropiezos y los primeros que pone son los pesos de carga sobre nuestros hombros de aquello que no podemos en determinado momento avanzar o quitar de en medio o ganar la victoria sobre tal asunto. El enemigo en esto, en los nuevos creyentes es muy sutil y empieza a poner dudas en tu mente para que las bajes de tu corazón y puedas abrir la puerta. Quiero enfatizar que precisamente entrar a la gracia no es mediante lo que nosotros podamos hacer o no. No es en base a nuestros propios esfuerzos en que nosotros podemos avanzar en el reino de Dios. Solamente obedeciendo, mis amados, a la voz del Espíritu Santo. Un ejemplo de nuestros propios esfuerzos podría ser, por ejemplo, cuando uno es nuevo creyente que va a una congregación y te dicen, no, si tú no te levantas a las 4 de la mañana a orar, pues no vas a escuchar nunca la voz de Dios. Y eso es una mentira. Porque el nuevo creyente apenas está empezando y no puede con tal peso muchas veces. Sí he escuchado que algunos entran de lleno, pero a veces son aquellos que son rescatados de la muerte misma. Y en ese momento, cuando son rescatados, son llenos del Espíritu Santo y son los que pueden avanzar y pueden hacer tales cosas. Pero nosotros de una vida normal, natural, que venimos del pecado y nosotros nos arrepentimos de nuestro corazón, nosotros a veces no podemos hacer tales cosas. Y estoy hablando del inicio de nuestro caminar. Y ese peso es el que pone el enemigo y empieza a culparte y decir, no, pues no puedes orar. No puedes orar. Entonces, mis amados,
Metámonos a la gracia, amén. Metámonos para que el Espíritu Santo nos guíe a toda gracia, a toda verdad, y que podamos salir de ese estancamiento que a veces viene a través de nuestras vidas. Aférrese a la gracia. Esto solamente es el intro. Quiero hablar más adelante sobre el tema. Amén. Vamos a continuar con este tema, porque aún hay más. Esto solamente es una mínima parte de lo que de que el Espíritu Santo me ha dado para que nosotros podamos crecer y podamos meternos a la gracia. Hay mucho más que aprender acerca de la gracia y quiero compartírselos. Amén. Espero les sea de bendición estos versículos, esta ayuda, esta bendición. Mis amados, les amo en el amor del Señor. Un saludo para todos y que se sigan cuidando en estos días. Amén. Muchas gracias.